¿Alguna vez te has sentido prisionero de un destino que no elegiste? Así comenzó la historia de Isabel de Baviera, una joven de apenas 15 años, enviada a la corte de Francia para casarse con un hombre que no conocía, el rey Carlos VI. Al principio parecía un cuento de hadas. Isabel deslumbró a la corte por su elegancia germánica, su belleza serena, su porte distinguido. El rey quedó encantado. Se casaron en una ceremonia majestuosa, entre aplausos, promesas y secretos que aún no habían salido a la luz. Pero lo que Isabel no sabía era que su esposo sufría de una enfermedad que pondría a todo el reino de rodillas. Carlos VI tenía ataques de locura repentinos. Perdía el control, olvidaba nombres, atacaba a sus propios caballeros y, en ocasiones, no reconocía ni a su esposa ni a sus hijos. Un día creyó ser de vidrio. Otro día huyó del castillo pensando que lo querían matar. La corte entró en pánico. Nadie sabía qué hacer con un rey que no podía reinar. Y allí, en medio del caos, Isabel tuvo que convertirse en mucho más que una reina decorativa. Asumió responsabilidades, tomó decisiones, mantuvo la estabilidad, pero en la intimidad era una mujer rota, solitaria, abandonada. Fue entonces cuando apareció Luis de Orleans, el hermano del rey. Joven, encantador, culto y ambicioso, Luis no tardó en convertirse en su confidente. Y en algo más. Al principio solo se reunían para hablar de asuntos del reino, pero esas conversaciones se alargaban, se volvían más personales y más peligrosas. La corte empezó a murmurar. Había algo en sus miradas, en los silencios compartidos, en la manera en que Isabel sonreía solo cuando él estaba cerca. Nadie tenía pruebas, pero todos sabían. ¿Fue amor verdadero o una alianza política? Luis ganaba poder, influencia, riquezas. Y con cada paso se acercaba más al trono. Mientras tanto, el rey seguía ausente en su mundo de locura. Pero el amor en palacio rara vez termina bien. Juan Sin Miedo, primo del rey y rival de Luis, lo veía como una amenaza. No solo por su influencia sobre Isabel, sino porque Luis quería gobernar de facto en nombre de su hermano enfermo. Una noche de noviembre de 1407, en las calles de París, Luis fue brutalmente asesinado por orden directa de Juan Sin Miedo. 13 hombres lo emboscaron. Lo apuñalaron más de 20 veces. Su sangre corrió por las piedras de la ciudad, mientras Isabel dormía en palacio. Dicen que cuando le dieron la noticia no lloró, no gritó, solo se quedó en silencio, como si algo dentro de ella se hubiera roto para siempre. Pero esa muerte no solo acabó con un amor, fue la chispa que encendería una guerra, que destrozaría a Francia. Parte 2. El precio de la traición y el castigo de la historia. Tras el asesinato de Luis de Orleans, la corte entró en shock. Algunos exigían justicia. Otros aplaudían en silencio la desaparición de un hombre que había acumulado demasiado poder. Pero Isabel, aunque guardó silencio públicamente, se transformó. Ya no era la joven dulce de Baviera. Se volvió fría, calculadora. Empezó a aliarse con antiguos enemigos. Abandonó la neutralidad y se acercó a Juan Sin Miedo, el asesino de su amante. ¿Por qué? Algunos dicen que lo hizo por pragmatismo político. Otros, que fue su forma de castigarse a sí misma. Mientras tanto, el reino se dividía. Los partidarios de Luis, llamados Armagnacs, clamaban venganza. Los borgoñones, seguidores de Juan Sin Miedo, tomaban el control. Francia, debilitada, se convirtió en campo de batalla para una guerra civil cruel y despiadada. En medio del caos, Isabel cometió el error que marcaría su condena eterna. Negoció con Inglaterra, el enemigo histórico de Francia. Entregó el corazón del país a cambio de protección y vendió a su propia sangre. Firmó el Tratado de Troyes en 1420, un acto que reconocía a Enrique V de Inglaterra como heredero al trono de Francia, desheredando a su propio hijo, el futuro Carlos VII. Fue acusada de traición, de vender el alma de la nación por miedo, venganza o desesperación. Su hijo jamás la perdonó. El pueblo la repudió. La historia la enterró en el olvido. Murió en 1435, en un castillo oscuro, sin ceremonias, sin corte, sin flores. Solo los ecos del pasado la acompañaban. Pero entre sus cartas, halladas años después, se dice que escribió: «Si amar fue mi crimen, entonces fui culpable desde el primer día. Pero también fui reina, en un mundo que nunca me permitió ser mujer». Hoy, pocos recuerdan a Isabel de Baviera, pero su vida fue un torbellino de pasiones, errores y decisiones imposibles. Una reina marcada por la locura de su esposo,
el amor de un hombre prohibido y el juicio implacable de la historia. Pero lo más triste no fue su caída. Lo más triste fue el silencio que vino después. Durante siglos, Isabel de Baviera fue descrita por los cronistas como frívola, manipuladora, incluso demente. La historia, escrita por hombres que jamás conocieron su dolor, la juzgó sin piedad. Pero hoy, desde la distancia, podemos preguntarnos, ¿fue realmente una traidora? ¿O solo una mujer atrapada en un juego de poder que nunca controló? ¿Podía una reina en el siglo XV tomar decisiones sin ser usada como peón? Isabel vivió en un tiempo en que las mujeres eran moneda de cambio, utilizadas para sellar alianzas, firmar tratados o pagar con su cuerpo la paz de una nación. Y sin embargo, ella se atrevió a amar, se atrevió a influir, se atrevió a decidir. Y eso, el mundo nunca se lo perdonó. Hoy quizás lo que Isabel más anhelaría no sería una estatua ni una disculpa de la historia, sino ser recordada no por sus errores, sino por su humanidad. Porque más allá de la corona, la política y las intrigas, fue una mujer que amó, perdió y vivió con el peso de sus decisiones. Y quizás eso, más que cualquier título real, es lo que realmente la hace eterna.